Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, voy a ir directamente al grano porque creo que lo más interesante de todo va a ser el debate, que para eso hemos organizado un acto como este. Pero bueno, vaya primero por delante que no se trata de una medida transformadora, es decir, es una medida potente, como comentaba o dejaba intuir Alberto, pero no se trata de una medida que vaya a transformar el modelo económico, que vaya a transformar el sistema económico capitalista y que por lo tanto vaya a acabar con los problemas que este sistema tiene en sus raíces, ¿no? No vamos a acabar con la desigualdad total, pero con una propuesta como esta, pero sí que se consiguen muchísimas cosas que no son pocas, ¿no? Por ejemplo, sacar a la gente de la pobreza, eso no es un objetivo baladí. Y al mismo tiempo conseguir también implantar lo que Alberto venía comentando, que es la conciencia de que lo público es lo importante en un mundo en el que vivimos en comunidad y que por lo tanto, antes que esa libertad negativa, como decía Alberto, lo importante es esa libertad positiva, teniendo también en cuenta que vivimos en unas comunidades en las que hay que convivir pacíficamente, de forma armónica, que por lo tanto hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas que por suerte en sociedades como las occidentales se ha avanzado mucho, pero como también sabemos desde hará unos 20 o 30 años estamos yendo en ese proceso destituyente, perdiendo poco a poco todas las conquistas sociales que habían conseguido nuestros antepasados, ¿no? Hecha esta matización, cabe recordar también que la propuesta que Alberto comentaba que fundamentalmente la habíamos coordinado Carlos y yo, al fin y al cabo ha estado asesorada y seguida, es una propuesta que todavía está en construcción, por supuesto, y para eso hacemos actos como este, para poder enriquecerla y cambiar los elementos que consideremos que no son suficientes o no son válidos, pero parte de una propuesta, hunde su raíz en una propuesta que no es nueva, no es nuestra, y es la que propuso un economista estadounidense que se llama Hyman Minsky en los años 80, que por cierto este economista es uno de los que se han recogido en la literatura a raíz de la crisis financiera porque fue uno de los que mejor diagnóstico hicieron y de los que mejor predijeron que la crisis financiera iba a estallar en algún momento, no sabía en qué año, pero sí que lo decía y efectivamente acertó. Por lo tanto, es un economista a tener en cuenta y que esta propuesta en realidad está inspirada en lo que nos enseñó y lo que propuso este economista, ¿no? Pero no solo, porque ha seguido desarrollándose teóricamente, técnicamente, por muchísimos economistas, no solo de Estados Unidos, sino también de Australia, de Francia, de Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Si tuviéramos que definir la propuesta de una forma muy sencilla y muy breve, lo tendríamos muy fácil, porque es simple y llanamente que cuando una persona no tiene un puesto de trabajo porque no lo ha podido conseguir en el sector privado o en el sector público convencional, el Estado tiene la obligación de garantizarle un puesto de trabajo remunerado y con condiciones laborales dignas, independientemente de su edad, formación, condición, sexualidad, género, etcétera, etcétera. Es así de simple, una definición llana y breve, ¿no? Se trata de entender que si hoy día hay 5,5 millones de personas desempleadas, eso no significa que no haya mucho trabajo que hacer en nuestras comunidades y también tampoco significa que haya ya mucho trabajo que se está realizando de forma voluntaria y que no está siendo remunerado. Estamos hablando de que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Y los economistas sabemos muy bien que allí donde hay necesidades, y no solo económicas, sino sociales, culturales, filosóficas, ecológicas, allí donde hay necesidades se puede crear puestos de trabajo para satisfacerlas, se puede hablar de economía, se puede crear una actividad económica. Estoy hablando de que es totalmente absurdo tener a 5,5 millones de personas inactivas cuando hay tanto trabajo que hacer en nuestras comunidades, porque hay mucho trabajo que hacer. Si este trabajo, esas necesidades no se cubren, es porque vivimos en un sistema económico capitalista en el cual solo se genera un puesto de trabajo en la esfera privada si le es rentable al empleador.
Si no es rentable en términos económicos, que no sociales o ecológicos, por ejemplo, si no es rentable no se lleva a cabo. Y ahí tenemos al Estado que se libra de ese límite, de ese obstáculo que es el de la rentabilidad privada y consigue crear actividades económicas como la educación pública, como la sanidad pública, pero también como muchas otras, quitándose de en medio ese límite de la rentabilidad privada. Lo que ocurre es que hoy día pues, las actividades del sector público convencional no llegan a todas las esferas, no satisfacen todas las necesidades que hoy día tenemos y encima, como sabemos, desde hace 20 o 30 años estamos yendo hacia atrás. Estamos perdiendo, cada vez hay más recortes en la educación pública, en la sanidad pública, cuando en realidad sabemos que necesitamos y nos vendría muy bien para vivir mejor, que por cierto, es para eso, para lo que sirve la economía. La economía es una herramienta para que todos podamos vivir mejor, para que todos podamos ser más felices y que no nos cuenten cuentos con que la economía, que desgraciadamente lo que aprendemos en las facultades de economía, es aquello que sirve para asignar eficientemente los recursos y que en última instancia va a aumentar los beneficios empresariales. No, la economía no es solo eso, que también, sino todo aquello que nos sirva para vivir mejor. ¿Y con qué vivimos mejor? Pues bueno, satisfaciendo las necesidades, no solo económicas, sino las sociales, ecológicas, culturales. Me estoy refiriendo a necesidades que hoy día tenemos, pero que son numerosas. Por ejemplo, el cuidado a los niños, el cuidado a los adultos dependientes, el cuidado a los enfermos, el cuidado de la fauna y de la flora, el apoyo educativo y formativo, el apoyo psicológico. Hablamos de que necesitamos reforestar campos, de cuidar bosques, de cuidar espacios verdes, playas. Hablamos también de que necesitamos crear servicios de reutilización de los materiales, porque lo que no puede ser es que cuando un reloj se nos estropee, nos salga más barato en términos económicos comprar nosotros que llevarlo a un mecánico o un reparador a que lo repare. Necesitamos servicios de reutilización de los materiales y de los productos, pero también de reparación, por supuesto. Porque un artículo que a lo mejor no me sirve a mí, sí le puede servir a otra persona. Y como hoy día no hay canales ni actividad económica que lo que haga es conectarme a mí, que ya no necesito ese artículo, con la persona que lo necesita, pues mi artículo acaba en la basura y así conseguimos un daño medioambiental importante. Necesitamos también más servicios de reciclaje y lo sabemos perfectamente. Necesitamos rehabilitar edificios para que sean más eficientes energéticamente. Necesitamos, como no, crear más núcleos de energía renovable para aprovecharnos y también optimizar la energía, el uso de energía. También necesitamos rehabilitar las infraestructuras urbanas. Tenemos barrios totalmente abandonados en el cual el pavimento está totalmente deteriorado y las fachadas se caen. Y no solo eso, necesitamos también limpieza de esas infraestructuras urbanas. Y necesitamos, mucho más que esto, o de forma complementaria, que también sorprende, necesitamos más actividades sociales de ocio, por ejemplo, culturales, deportivas. Necesitamos también representaciones teatrales, musicales. Todo eso es economía. Con todo eso, las comunidades viven mejor. ¿Es economía producir un reloj y venderlo? Claro que sí, nos es útil y vivimos mejor con un reloj que sin tenerlo, pero también es economía una representación teatral o poética o de cualquier otro tipo, porque nos hace vivir mejor, y eso también es economía. Lo que pasa es que nos han hecho que lo olvidemos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta cantidad de actividades que son necesidades para que todos vivamos mejor y que no están satisfechas, se puede hablar de tres pilares fundamentales, que es lo que consiste en esta propuesta. El primer pilar es que hay que reforzar todas esas actividades que hoy día existen y son llevadas a cabo por el sector público, como la educación pública, la sanidad pública. Hay que reforzarlo. Necesitamos más profesores, necesitamos más profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Claro que lo necesitamos. Sabemos que nuestros médicos cada vez trabajan más horas y en peores condiciones. Igual ocurre con los profesores, que cada vez tienen más alumnos en las aulas y cobran menos, por poner solo dos ejemplos. El segundo pilar es que necesitamos crear actividades nuevas que hoy día no se están haciendo, como la que hablaba, de esos canales en los cuales habría personas encargadas de conectar a aquella gente que ya no necesita un producto para poder llevarlo a un mecánico que lo repare o para poder llevarlo a otra persona que lo necesite. Y como estas actividades, sobre todo ecológicas, que son las principalmente abandonadas, ahí hay muchísimo trabajo, empleo que crear. Y el tercer pilar, y también muy importante sobre todo en cuestiones de género,
es que todo ese trabajo que hoy día realizan mayoritariamente las mujeres, debido a las cuestiones del sistema del patriarcado, que es cuidado de niños, cuidado de ancianos, fundamentalmente ese trabajo hay que visibilizarlo y dignificarlo y repartirlo de forma colectiva entre la comunidad y no en el ámbito privado, abandonando a su suerte a aquellas familiares o a aquellas personas que decidan voluntariamente ir a cuidar a los niños y a los ancianos. No, ahí esas son actividades económicas también porque nos hacen vivir mejor y que hoy día no están visibilizadas, están abandonadas, y no se trata de, como en la ley de la dependencia de Zapatero, de darle una renta, se trata de que ese trabajo hay que dignificarlo, es decir, es tan importante como por ejemplo fabricar una botella de agua, y de esa forma se consigue repartir de forma solidaria entre la comunidad. Y solo un dato, según la encuesta de empleo temporal del Instituto Nacional de Estadística, que lo que hace es medir la cantidad de horas que se dedica en los hogares, por ejemplo, al cuidado de niños, si hacemos del año 2010 y la cantidad de horas las hacemos equivalentes a puestos de trabajo a jornada completa, nos sale más de 1,5 millones de puestos de trabajo, que quedarían de esta forma visibilizadas, remuneradas y con condiciones laborales, es decir, con derecho a la jubilación, con derecho al desempleo, también con derecho a pensiones de orfandad, etcétera, etcétera, vacaciones, etcétera, etcétera. Y el cuidado de los ancianos, de adultos dependientes, se crearía hasta 400.000 puestos de trabajo haciendo esta equivalencia. Es decir, estoy hablando de que hay muchísimos puestos de trabajo que crear, y eso no se nos puede olvidar cuando a veces comentamos la propuesta y nos dicen, bueno, es que 5,5 millones de puestos de trabajo es una barbaridad, y decimos, en realidad necesitamos incluso más, porque cuando hemos decidido que sobran profesores o médicos, ¿en qué cantidad lo ponemos? Porque si lo que nos hacen es precisamente vivir mejor, ¿dónde está? Argentina en el año 2005 llevó a cabo una propuesta parecida a esta, siguiendo las mismas características, y en solo 3 meses consiguió crear 2 millones de puestos de trabajo orientados y hacia las cabezas del hogar, que eran las que las necesitaban, eran quienes se iban a beneficiar de esos puestos de trabajo, y eran servicio a la comunidad, de cuidar a ancianos, pero no solo eso, sino también rehabilitar los edificios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de este tipo de propuestas, en la que hemos hecho aquí este acto para debatirlo, siempre se nos comenta que necesitamos, que debe haber una financiación, y debe estar claro, ¿no? Por supuesto, pero primero hay que tener en cuenta cómo funciona de verdad una propuesta de este tipo en términos financieros, en términos económicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Estado sería el que financiaría los puestos de trabajo, pero lo llevarían a cabo los ayuntamientos en participación con la ciudadanía, es decir, sería el Estado el encargado de el participante que quiera adscribirse a un puesto de trabajo de este tipo, de empleo garantizado, lo que haría sería recibir un número de la Seguridad Social, y entonces cuando una vez realice el puesto de trabajo, el Estado va a transferir a su cuenta bancaria directamente la remuneración correspondiente, que ahora diré las propuestas que hay. De esta forma se evitan intermediarios también, que todos sabemos cuando hay intermediarios, lo fácil que puede ser que surja la corrupción, cuando hay un dinero que repartir. De esta forma nos evitaríamos los intermediarios, porque recibiría en su cuenta bancaria ese dinero y nadie más lo podría tocar. Es importante tener en cuenta que sería la sociedad civil la que se reuniría en los ayuntamientos, porque el Estado daría unas directrices para que más o menos se respeten este tipo de actividades que estoy diciendo. Por ejemplo, un 20% el cuidado de la fauna y la flora, porque consideramos como sociedad que es importante tenerlo en cuenta. Y una vez hechas las directrices, la gente decidiría cuáles son los detalles, y además son los propios vecinos quienes mejor conocen las necesidades sociales, económicas y ecológicas de sus comunidades. Por lo tanto, tendrían mucho que decir. Es decir, en nuestra localidad dirían, pues necesitamos que se hagan tantas actividades porque aquí estamos muy faltos, aquí tal. Y de esta forma se diseñarían los puestos de trabajo en las localidades y se repartirían luego, a función de la gente, todo lo que hay, pues cada uno podría elegir entre las opciones, ¿no? Por supuesto debería haber control y supervisión, porque sabemos que este tipo de actividades hay que vigilarlas para que se lleven a cabo, y en el caso en el que una persona no cumpliese las reglas correspondientes tendría que ser penalizado.
Y proponemos, aunque por supuesto está todavía a debate, que en el momento en que hay una persona que se penalice 2 veces, tendrá que ser expulsado al menos durante 1 año del puesto de trabajo, ¿no? Es importante tener en cuenta también que, y fundamentalmente, los beneficios de un programa así no solo es que saques a esa persona de la pobreza porque le estés dando un salario por haber realizado un trabajo, sino que hay mucho más que eso. Amartya Sen nos decía que la pobreza no es solo ausencia de un ingreso monetario, sino que es también la falta de oportunidad de integrarte en la vida política, en la vida pública, en la vida cultural. La gente se siente más realizada cuando sabe que realiza algo a favor de la comunidad, que sienta que se siente útil con sus vecinos y sus comunidades, porque todo el mundo sabe, o si no, no lo podemos imaginar, lo triste que es que una persona se sienta inútil en una sociedad en la que lleva desempleado muchísimo tiempo y dice, ¿qué pasa? ¿Que no sirvo aquí para nada? Eso es muy importante. Y solo unos datos que reflejan también la experiencia de Argentina. En el año 2005 se hizo una encuesta a la gente que participó en los programas de este tipo y se dijeron, bueno, ¿por qué estás satisfecho con el programa? ¿Y por qué estás satisfecho? Bueno, pues de todas las respuestas que dieron, en quinta posición, una de las menos importantes, era que porque recibían un ingreso. La primera era porque se sentían útiles con la sociedad. La segunda era porque podían realizar algo. La tercera era porque lo hacían en condiciones buenas. Y la cuarta era porque aprendían y se formaban. Los beneficios no solo van por el lado de estos individuos que están participando en el empleo, sino que también van por la sociedad. Estamos hablando de que se estarían satisfaciendo necesidades sociales, ecológicas, culturales, y no solo eso, se está generando renta, se están generando puestos de trabajo, se está cuidando al medio ambiente en la medida de las posibilidades en las que puede alcanzar puestos de trabajo de este tipo. Se está también estabilizando, creando una armonía social en el cual también se acabarían reduciendo los problemas derivados del desempleo, que hay una multitud de estudios académicos que nos hablan precisamente de que el desempleo es la causa de muchísimos problemas psicológicos, por lo cual también estaremos atacando a esos problemas, personas que tienen problemas psicológicos de verdad por sentirse inútiles en las sociedades. Cuando hablamos también de otro tipo de beneficios, resulta interesante destacar uno que a menudo se olvida, y es que la economía sumergida en este país ocurre en buena parte porque hay personas que no les resulta conveniente realizar un puesto de trabajo, una actividad económica y declarar los ingresos, y así acaba al margen de todas las condiciones laborales, de todas las garantías laborales que concede un estado del bienestar. En una propuesta así, todo este tipo de trabajo acabarían desapareciendo, porque lo que ocurre, la inmensa mayoría, no todo, porque ocurriría que se podrían acoger a este plan de empleo garantizado para tener garantía, estabilidad, que siempre va a poder tener un puesto de trabajo, y también garantías laborales, ¿no? Hay también unos beneficios que son de recaudación tributaria. Estamos hablando de que, claro, al combatir de esta forma, hacer aflorar la economía sumergida, saldría mucha gente que tendría su propio salario, y lo que ocurriría es que aumentaría la tributación, precisamente no solo por los salarios, sino también por otras figuras impositivas como las del IVA, impuestos al tabaco, impuestos al alcohol, a los carburantes, incluso impuestos de sociedades, porque irían a comprar a las empresas y las empresas facturarían más y luego tendrían que declarar impuestos al sector público, a la hacienda. Y otra cosa muy importante, la seguridad social. Estarían todas estas personas cotizando a la seguridad social, y de esta forma conseguiríamos ahuyentar esas dudas que por un lado están totalmente poco fundamentadas, que son las de la hucha de las pensiones, que se sacaba el fondo de pensiones, etcétera, etcétera. De esta forma estaríamos atacando a ese problema también. Otros beneficios son que precisamente estas personas acogidas a los puestos de trabajo se formarían, estarían aprendiendo habilidades. Estamos hablando de que, por ejemplo, la rehabilitación de edificios para hacerlo más eficiente energéticamente, estamos hablando de que habría arquitectos, ingenieros trabajando en todo eso, y no como hoy día le ocurre a mucha gente que está desempleada. Estarían aprendiendo, desarrollando conocimiento, sabiendo cómo se hacen las cosas. ¿Para qué? Pues podrían también decidir, una vez que saben cómo funcionan las cosas, pues crear su propio puesto de trabajo o crear una cooperativa para luego llevar a cabo un negocio habiendo aprendido todo, poniendo en práctica todo lo que han aprendido. Eso es muy importante, porque no se puede dejar a la gente que, como hoy día ocurre, desempleada, pues están perdiendo todas las capacidades. Y también una cosa importante es el
sector privado tendría una forma, todas las que son las empresas privadas tendrían una forma fácil de llegar a este tipo de personas y ver cómo lo están haciendo y también captarlos por si nos quieren contratar en puestos de trabajo. Cuando hablamos del sector público también hay que tener en cuenta que es más fácil controlar los abusos pues de todo tipo, ¿no? Que haya discriminación sexual, racial. De esta forma se consigue hacerlo mucho más fácil que dejándose al empleador privado, que como todo el mundo sabe es mucho más difícil de controlar y de supervisar. Cuando hablamos del salario, es un tema pues también trascendental, ¿no? Pero que bueno, tenemos que poner los pies en la tierra y saber que no se puede conseguir cambiar este sistema de golpe y ahora poner salarios importantes para todas estas personas que se acogen a los puestos de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, nuestra propuesta lo que hacemos es establecer un salario que dependería de los puestos de trabajo en función a 3 escalas. Habría uno de alta cualificación, de media cualificación y de baja cualificación, y los salarios irían en una horquilla de 900 a 1.200 euros brutos mensuales, cosa que sabemos que ni es mucho ni es poco, pero tenemos en cuenta lo que acaba de decir antes de empezar a hablar de esto, ¿no? Que tenemos que poner los pies en el suelo. De esta forma, insistir en que es una medida de emergencia y no transformadora, ¿no? En la que, por supuesto, no sería el objetivo sino ir poco a poco caminando a mejorar la propuesta, ¿no? Los salarios deberían ser fijos en cada uno de sus tramos porque es muy importante en términos macroeconómicos y de relaciones laborales. En el mercado laboral es muy importante que estos salarios sean fijos, por un lado, para garantizar, para que funcione como una especie de salario mínimo, por la cual una persona no se acogería a un puesto de trabajo en el sector privado que pagara menos que en estos empleos garantizados por el Estado. No se acogerían a un puesto de trabajo que pagara menos, porque siempre tendrían la alternativa, esa garantía de trabajar en un puesto de trabajo con condiciones salariales. De esta forma lo que haríamos sería destruir, o bueno, obligar a los empleadores a aumentar los salarios a estas personas, a estos trabajadores, o destruir estos puestos de trabajo, pero no solo destruirlos y dejarlos sin nada, sino convertirlos a trabajos en la esfera pública del empleo garantizado que vayan luego a satisfacer las necesidades sociales y económicas y culturales y ecológicas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque supone una ancla de precios, y esto también es muy importante, y como bien teorizaban los economistas a los que me estaba refiriendo antes. Es muy importante tener un ancla de precios en una sociedad en la que se podría llegar al pleno empleo. Obviamente sabemos que con una propuesta de esta, el objetivo final es llegar al pleno empleo, ¿no? Con las condiciones de las que estamos hablando, pero de llegar al pleno empleo, ¿no? Cuando hablamos de coste, y esto por supuesto es muy interesante y muy importante, hemos realizado de forma también con la colaboración de asesores fiscales para saber, y del mercado laboral, para saber cuánto coste le supondría al Estado, nos encontramos, como bien anticipaba Alberto, que el coste neto no alcanza ni el 1% del PIB para dar empleo a 1 millón de personas solo en el primer año con los salarios de los que estaba yo comentando. Es decir, un empleo garantizado no puede implementarse de la noche a la mañana, lo tendríamos que llevar a cabo pues, de forma escalonada. Por ejemplo, 1 millón de puestos de trabajo, cada año, para hacerlo bueno, de una forma que sea también controlable por si hay un desvarío importante de corregirlo, etcétera, etcétera. En el caso de 1 millón de puestos de trabajo con las condiciones salariales de las que os comento, el coste neto sería inferior a ese 1% del PIB, que lo ha dicho Alberto. En el año 2012 solo hacerse cargo de las pérdidas de las entidades nacionalizadas, entidades bancarias nacionalizadas, supuso un 1,2% del PIB. Es decir, para eso fue un gasto superior al salario. ¿Y qué ocurre con ese salario? Pues que en realidad lo pone en funcionamiento, y aquí es donde hay que tener en cuenta cómo funciona en la actividad económica, que ese dinero va pasando de mano en mano y además va tributando. Y eso es totalmente imprescindible de tener en cuenta. Porque lo que ocurriría es que con ese impulso de darle 1 millón de puestos de trabajo a la gente, también estaría recibiendo luego un ahorro económico, estoy hablando solo en términos económicos, que es pues toda esa recaudación a través de IRPF, de IVA, de impuestos de tabaco, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que, como bien ha comentado Alberto, también habría un ahorro en las prestaciones por desempleo. Si lleváramos a cabo un programa
a todos los que hoy día están desempleados, que según la encuesta de población activa es de 5,5 millones, de 5,4 millones de desempleados, de personas, el coste neto, teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, el ahorro por desempleo, todo lo que se recaudaría luego, y estamos haciendo un cálculo muy moderado, muy conservador para lavarnos las manos, ¿no? Y para ser cautos, pues no alcanzaría ni el 2,3% del PIB. Estoy hablando de coste neto, que es el coste salarial más el coste material de todo el equipamiento y también los costes de gestión. A eso restarle todo lo que se ahorraría por prestaciones por desempleo y otras ayudas públicas, sociales, y también lo que se acabaría ahorrando, recaudando, pues todo lo que es la recaudación tributaria de lo que os estaba hablando, ¿no? Por supuesto son estimaciones, con lo cual es imposible, es muy difícil saber cuánto se va a recaudar si le damos a 1 millón de personas puestos de trabajo, pero sí hay estimaciones y así se hace, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado y cualquier informe económico. Y nosotros, bueno, hemos tomado en cuenta una serie de indicadores de economía utilizando los tipos medio efectivos del curso fiscal del año 2012, porque es el último que teníamos. Y bueno, no os voy a aburrir con todo el tipo de datos. Para el que le interese, aquí está. Ha sido suponiendo que un 80% acogería tiempo a jornada completa, un 20% a jornada parcial, de que la propensión al consumo sería del 70%, un indicador keynesiano del 1,5%, pero como decía, no lo quiero detener ahí, ¿no? En todo caso, si a alguien le interesa, lo podemos debatir enseguida porque no me queda mucho para terminar. La financiación, porque sabemos ya cuánto será el coste, pues la financiación también es muy interesante, porque simplemente atendiendo a la reforma fiscal que proponen los técnicos de Hacienda, se recaudaría en un año, según esa reforma fiscal, 6,3% del PIB. 6,3% del PIB según sus propias estimaciones. Estamos hablando de combatir el fraude fiscal, de poner impuestos a las transacciones financieras, a la renta del ahorro, etcétera, etcétera. En cualquier caso, no necesitamos ni siquiera una reforma fiscal tan potente para llevar a cabo un empleo garantizado de este tipo. Y además, en el caso en el que, por ejemplo, para llevarlo a cabo las reformas fiscales tardan su tiempo en generar sus frutos, si necesitamos realizar un desembolso para esos millones de personas que acaban de acogerse un puesto de trabajo, lo que hacemos es sencillamente acudir al Instituto de Crédito Oficial, porque ya lo hizo, por ejemplo, Rajoy. Tiene la posibilidad, este instituto, que es lo poco de banca pública que nos queda, acceder a la ventanilla de descuento del Banco Central Europeo. Es decir, directamente financiarse del Banco Central Europeo, que es el que crea el dinero de la nada, con solo teclear. Y de esta forma el coste de la financiación sería mucho más barata. Esto Rajoy, que siempre nos dice que no es partidario de la banca pública, luego se aprovecha de ello y utiliza este canal. Por ejemplo, en el año 2012, cuando la prima de riesgo estaba tan elevada y era tan caro financiarse, pues lo que hizo fue acudir al Instituto de Crédito Oficial para que le resultara más barato. Pues si se puede hacer para financiar las administraciones locales, para los gastos corrientes, también se puede hacer para generar puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que el coste económico luego no es tan reducido. Y en última instancia, si aún así fuera insuficiente, también se puede acudir a los mercados financieros. Si nos hemos endeudado para rescatar a autopistas y también para rescatar a bancos, etcétera, etcétera, también lo podemos hacer para generar puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el efecto expansivo que tienen, ¿no? Muy brevemente comentar unas cuestiones de macroeconomía que seguramente son aburridas, pero es una forma de asegurar que la propuesta tiene todo el rigor posible, ¿no? Habría estabilidad de precios, porque aunque en teoría económica se nos diga que cuando se llega al pleno empleo, es decir, si todos están trabajando, habría inflación, porque habría mucha gente con dinero y entonces irían a comprar y las tiendas lo que harían sería, otra, ¿cuánto dinero viene aquí? Vamos a aumentar los precios, esto es lo que nos enseñan siempre. En realidad, con una propuesta así no ocurriría. Por un lado, está lo que os he dicho, por el lado de los salarios, como son fijos, ahí hay un ancla de precio, ahí no hay tensiones inflacionistas. Pero por otro lado, y esto es muy importante, cuando las típicas propuestas keynesianas, que son estimular la demanda agregada, es decir, dar gasto público para todo el mundo, bueno, para todo el mundo, lo que ocurre es que efectivamente la acaba recibiendo buena parte de la población, pero no solo los poco adinerados, sino los de la capa media y las capas altas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que es como regar la economía
con dinero. Y claro, ese sí es el problema, porque la gente con más dinero en los bolsillos va a las tiendas a comprar y entonces genera una tensión inflacionista. ¿Qué ocurre con una propuesta de empleo garantizado? Que vas no a regar la economía con dinero, sino a inocularla a aquellas personas que precisamente son las que no tienen hoy día posibilidad de tener ingresos. Por lo tanto, estás llevando el dinero solo a aquellas personas que lo necesiten y estás solo inyectando el dinero suficiente y dándose a las personas que son las que menos dinero tienen, de forma que no consigas tener tensión inflacionista impresionante, es decir, importante, porque a lo mejor habría tensión inflacionista. Hay un economista, por ejemplo, estadounidense, Full Wheeler, que lo que dice es que probablemente habría tensiones de 0,6% de inflación, lo cual hoy día, que estamos en deflación o en amenaza de estarlo, incluso nos vendría bien, ¿no? Por el lado de la negociación laboral, y con esto voy terminando de verdad, está lo que nos vienen a decir muchos economistas, y es cuando hay una economía en pleno empleo, hay tensiones a que los salarios aumenten, porque aumenta demasiado el poder de negociación de los trabajadores. Los trabajadores pierden el miedo a perder el trabajo porque hay muy pocos desempleados y no tienen miedo a que un desempleado les robe el puesto de trabajo. Pero precisamente este mecanismo estabilizador sigue funcionando con el empleo garantizado. ¿Por qué? Porque si hoy día el miedo o la alternativa de salir despedido es ir al paro, aquí la alternativa sería ir a un puesto de trabajo que, reconozcámoslo, tiene unas condiciones salariales reducidas y que además no puedes realizar cualquier actividad, sino que hay actividades a realizar y no puedes a lo mejor realizar lo que efectivamente te gusta o en un ambiente mucho más acogedor, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de estabilizar de esta forma los precios, porque ya no habría una potente negociación de los trabajadores para decir, oye, aumentame los salarios o conseguirme mejor las condiciones laborales, porque la alternativa es no tenemos ese miedo a perder el trabajo, ¿no? Y es importante también a la hora de considerar que cuando la economía va muy bien y a los empresarios lo que ocurre es que empiezan a contratar a trabajadores y a invertir, etcétera, etcétera, pues precisamente con un empleo garantizado, el empleo garantizado, todos los participantes irían reduciéndose, porque muchos de ellos pasarían al sector privado, donde habría un puesto de trabajo que a lo mejor les resulta más satisfactorio o condiciones salariales mejores, con lo cual al final la inyección de dinero por parte del Estado sería mucho menor, iría reduciéndose, y lo contrario ocurre en épocas de recesión, en el cual los empresarios le van mal, despiden a la gente y claro, pues esa gente en vez de pasar al paro pasaría a un programa de empleo garantizado, con lo cual sería contener la presión deflacionista, igual que en un momento de boom económico sería contener la tensión inflacionista. Lo último, de verdad, es el impacto medioambiental, que también es una crítica que se nos lanza mucho, es porque hay gente que considera que solo por crear empleo lo que tienes es una presión más intensa sobre los recursos naturales y también en la generación de residuos. Pero fijaos en las actividades de las que os estaba hablando. Es cuidado de niños, cuidado de ancianos, rehabilitación de los edificios para que sean mejor energéticamente. Es actividades culturales, recreativas, musicales, es decir, son actividades que no generan una elevada presión sobre los recursos naturales, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, y que si el PIB aumenta con un empleo garantizado como este, porque aumentaría, ya que estás dando dinero a la gente, el salario que computa para el PIB, que por cierto solo estadísticamente el déficit público y la deuda pública se reducirían, con este aumento del PIB no significa que se estuviera deteriorando todavía más el medio ambiente. Y por último, el avance en la democratización de la economía, lo que supone que es un avance en el que la comunidad local vaya y diga, pues tenemos estas necesidades, nos sentamos todos juntos y decimos qué es lo que vamos a hacer, quién lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Esa es una forma de democratizar o de avanzar en la democratización de la economía. Y eso es todo. Ahora damos paso al debate, siempre teniendo en cuenta lo que comentaba, ¿no? Que esto es una propuesta en construcción y que por supuesto todo lo que salga aquí a reducir nos va a servir no a nosotros sino a todo el mundo para poder tener una propuesta mucho más afinada y mucho más útil para la sociedad y sobre todo en el momento que estamos viviendo. Nada más, muchas gracias.